Xiomara González, hija de nuestro fraterno Luis González. Buenas noches. Un aplauso para... Bueno, la verdad es que ese aplauso deberíamos de darlo más fuerte, pero para el Señor. Que se oiga. Pueden sentarse si quieren. Buenas noches a todos y todas. Como ya lo dijo el doctor Tense, mi nombre es Xiomara González. Dios me dio la bendición de graduarme como médica y también como máster en salud pública. El Señor, como lo dice la alabanza, ha sido bueno y sigue siendo bueno. Pero antes de iniciar, yo quisiera preguntarles cuántos de los que están aquí no tienen ni un problema. Levanten la mano, sin pena. El que no tiene ni un problema, que levante la mano. Veo que todos tenemos problemas, pero aunque sean pequeñitos, tenemos un problema. Pues yo en esta noche quiero compartirles el secreto de convertir un problema en una oportunidad. Muchas veces nosotros, cuando nos ocurren las cosas, nos preguntamos ¿por qué a mí? Porque todos nos sentimos merecedores de todo lo bueno, porque todos sentimos que no merecemos la situación que está pasando. Pues yo quiero comentarles que yo soy cristiana desde que tenía 11 años de edad. Vengo de un hogar cristiano, una familia integrada. Tengo 2 hermanos varones y 2 hermanas hembras. Y todos juntos nos llevaban a la iglesia, mis padres, ellos sirven dentro de una iglesia cristiana. Desde que estábamos pequeños, siempre aprendiéndonos versículos de la Biblia, nos llevaban a la iglesia, nos aprendíamos alabanzas. Y cuando uno va a la iglesia y se aprende un versículo, uno muchas veces se pone, ay, pero es que tan aburrido estárselos aprendiendo y tan largo, y que uno no encuentra el verdadero sentido de eso. Pero en realidad cuando uno va a la iglesia, empieza a atesorar para prepararse para los problemas. Pues yo crecí dentro de ese hogar, comencé a estudiar la carrera de medicina cuando me gradué de bachiller. No sé si escuchan claro, pero yo... Bueno. Gracias. Pues yo comencé la carrera de medicina y por el tiempo que me absorbían las prácticas dejé de ir a la iglesia, pero sin embargo no descuidaba mi relación con Dios, hacía mis devocionales siempre. En el año 2010 mi vida dio un giro de 180 grados. Me ocurrió algo que yo no me esperaba, algo que únicamente lo había visto en los libros. Nunca lo había visto así en persona, en todas mis prácticas hospitalarias. No había tenido la oportunidad de atender a ningún paciente como lo que a mí me estaba ocurriendo.
En el año 2010, cuando empezó el año, yo entregué mi vida al Señor con una oración bien linda. Cuando yo cumplo años, yo siempre le digo al Señor, gracias por un año más de vida y yo sé que tú tienes algo especial para mí. En el año 2010 yo estaba cumpliendo la edad de Jesucristo y lo declaré como un año de cambios. No entendía por qué. Yo declaraba año de cambios, pero un año de cambios para mejora. Como todo humano, nosotros creemos que todos los cambios a nuestra visión tienen que ser buenos. Y recuerdo que yo cumplo años en enero, tuve un año muy bueno en todas las áreas de mi vida, en el área laboral, en el área familiar, en todo. En octubre, a principios, fui ingresada a un hospital. Comencé a presentar una semana antes, durante el mes de septiembre, la última semana, un dolor en la pierna derecha. Ese dolor parecía mucho como un dolor cuando uno hace demasiado ejercicio. Pues yo comencé a realizar exámenes. Te lo voy a levantar y te lo voy a poner así. No sé si te sale mejor así. Sí. ¿Está bien así? Sí, creo que sí. Va. Sí. Acércate lo más posible. Tú dices sí, yo. ¿Está bien así? Sí. Va, aquí ¿O no? está. Gracias. Bueno, pues como les comentaba, durante el mes de septiembre, la última semana, yo comencé a presentar esos dolores y yo comencé a visitar a un colega y le comencé a pedir que me hiciera exámenes. Pues les quiero comentar que yo siempre fui una persona que cuidó mucho su apariencia y yo fui a pasar consulta con tacones y bien maquillada. Y recuerdo que el médico que me atendió no me creía que yo me sentía mal. Aparentemente no tenía nada. Llevé los exámenes y los exámenes estaban normales. Entonces me sugirió él que mejor hiciéramos otros exámenes más especializados y que a partir de ellos iba a ver si tomaba una decisión. Y me dijo, mientras tanto le voy a dar una incapacidad. Yo trabajaba por turnos y me tocaba ir ese fin de semana a trabajar, pero el dolor era tan intenso que le pedí que por favor me extendiera la incapacidad. Recuerdo que rogándole, él me dio más días y me dio la incapacidad, me fui para mi casa, nadie de mi familia sabía, ¿verdad? Yo no había querido preocuparlos, mi mamá estaba de viaje, solo estábamos con mi papá y mi hermano que vive en la casa. Y recuerdo que ese día, en la noche, mi mamá regresaba el siguiente día de viaje, yo me comencé a sentir mal, comencé a desmayarme, empecé a sentir una gran debilidad y en la madrugada me desmayé cinco veces. Cada vez el desmayo era peor. En el último desmayo que tuve durante la madrugada solo alcancé a tomar el celular, no alcancé a abrir la puerta de mi cuarto y pude llamarle a mi hermano que vivía en la casa en ese entonces para pedirle que por favor me ayudara porque no me podía levantar. Cuando él llegó a mi cuarto e intentó levantarme, ya no pudo. Yo no soportaba ni siquiera que me tocaran de las piernas. Hasta que esperé que disminuyera el dolor y él me trasladó a la cama. Mi mamá llegó en la madrugada. Yo decía, bueno, estoy segura que si yo descanso un poquito, ya mañana voy a estar bien. Eso fue un viernes en la madrugada. Cuando mi mamá regresó de viaje, a ella le extrañó que yo no había salido a recibirla. Entonces ella llegó y me preguntó que cómo me sentía. Yo me siento un poquito mal, pero yo sé que un poquito de reposo va a ayudar. Y recuerdo que yo me quedé en el sofá y mi mamá empezó a desempacar y cuando yo intenté ir al baño, me desmayé y perdí el conocimiento. Cuando yo abrí los ojos ya estaba mi mamá con el teléfono llamándole al médico que me estaba tratando y pidiéndole que por favor me ingresara, porque ella no quería que yo me muriera, que no importara a dónde me llevara, pero que por favor me ingresara. Entonces el médico dijo que estaba bien, que me llevara a un hospital y me trasladaron a un hospital privado
y cuando estaba ya en la máxima, otra vez me desmayé. Eso ya era un viernes por la mañana. De viernes a domingo, mis manos comenzaron a inflamarse, al igual que las piernas. Yo no recuerdo mucho y pienso que todo tenía un propósito, porque si yo me hubiese dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, probablemente hubiera tomado acciones o hubiera llamado a algún médico especialista para que llegara. Y recuerdo que el domingo yo ya estaba en la UCI de ese hospital, ya me habían trasladado a cuidados intensivos, y cuando yo me senté a la orilla de la cama, estaba mi hermana enfrente y yo me iba a levantar. Y mi hermana me dijo, ¿para dónde vas? Voy para el baño. No te podés levantar, Xioma, no te has visto. Cuando yo retiré la sábana y vi mis piernas, estaban negras, completamente muertas, estaban necrosadas. Cuando levanté mis brazos y vi mis manos, había sucedido lo mismo, estaban muertas. Como médica, yo me lo vi y yo sabía que eso era algo irreversible. Y me preguntaba en qué momento ocurrió que no pude actuar a tiempo. Todo fue tan fulminante, en cuestión de 3 días las extremidades habían muerto. Y recuerdo que mi familia, ¿verdad?, mis papás empezaron a movilizarse. El médico habló con mi mamá y le dijo que era mejor que me trasladaran al Seguro Social, porque ahí estaba la mejor UCI del país, porque en realidad ahí sí ya no hallaban qué hacer. Y recuerdo que mi mamá fue a hablar al Seguro Social, gracias a Dios le dieron apertura. Yo sinceramente en esa época no confiaba mucho en el seguro, por tanto que se habla de ellos, pero cuando mi mamá habló conmigo, pues ni modo, ¿verdad? Accedimos y comenzaron ellos a preparar todo, porque para sacarme había que cancelar una cuenta. Y el día martes a mí me estaban recibiendo en la madrugada en el Seguro Social. Cuando me veían a mí, me veía como que me había caído un rayo, como que estaba quemada. Tenía las piernas y las manos completamente negras, momificadas. Eso era algo que yo nunca lo había visto así tan directamente. Y recuerdo que pasaban tantas cosas por mi cabeza, porque uno tiene mucho desconocimiento de ciertas situaciones, tiene mucho desconocimiento acerca de la discapacidad, tiene mucho desconocimiento de entrar a un mundo que va a ser completamente nuevo, era volver a empezar. Los médicos entraron, hablaron conmigo, ellos se dieron cuenta que yo era médica también y me explicaron todo. Y me dijeron, doctora, ¿usted está consciente que aquí la única solución es amputar? Cuando a mí me dijeron eso, para mí fue algo impactante, porque yo había cuidado tanto mis manos y mis pies y estábamos hablando que los iba a perder, y me ponía a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Y recuerdo que yo me negué mucho cuando dijeron ellos eso, y yo no quería que amputaran. Y claro, si yo no lo permitía, tampoco mi familia iba a estar de acuerdo. Y ellos todos los días insistían en lo mismo. Cuando yo estaba dentro del hospital, yo siempre dije, bueno, tengo que demostrarle a las personas que en realidad estoy aquí, no porque Dios me ha castigado, sino porque Dios ha tenido misericordia de mí. Y desde que entré, yo siempre me propuse en mi corazón que iba a sonreír todos los días, porque siempre decía, el corazón alegre hermosea el rostro. A pesar de que había tanto dolor, porque no crean que no me dolía, porque era una sensación de adormecimiento en todas las extremidades y un dolor bien fuerte, y los médicos la solución que daban era esa. Y yo todas las noches me quedaba orando cuando se iba mi familia, y decía yo, Señor, ¿y por qué a mí? La pregunta que nos hacemos siempre en los problemas, ¿y por qué a mí si yo no le robo a nadie, no he matado a nadie, no le hago daño a nadie? ¿Por qué a mí? Y esa era la pregunta de todos los días, porque yo me sentía tan justa y tan merecedora que no podía creer lo que estaba pasando. Y una noche de esas, cuando estaba en la UCI, escuché una voz que me dijo claramente, mejores manos y mejores pies tendrás en el cielo, lo que importa es tu corazón y tu alma. Cuando yo escuché esas palabras,
Dije, sí, es cierto. Yo estoy pensando en la apariencia física, en cómo me voy a ver si no tengo manos, en cómo me voy a ver si no tengo pies. Yo estoy pensando en qué voy a hacer, pero en realidad si yo permito todo eso, voy a permitir que sea Dios el que actúe. Yo ingresé al hospital con un pronóstico de vida de 0.01%. Las posibilidades eran casi nulas. Cuando a mí me dijeron que iban a amputarme, yo pensé, ahí se va a terminar todo, ya no va a haber dolor. Pero la verdad es que ahí comenzaba todo. Después que yo escuché esas palabras, yo hablé con mi familia el siguiente día, pasó mi papá, le dije, le pedí que oráramos para entregar las extremidades, luego pasó mi mamá, hicimos exactamente lo mismo, oramos y entregamos las extremidades. Y luego le pedí a mi hermana mayor como primogénita que también lo hiciera. Y luego hablaron con los médicos para autorizar las amputaciones. El sábado, esto ocurrió un 25 de octubre, cuando yo fui sometida a sala de operaciones, realizaron la amputación de las 4 extremidades. Los médicos pensaron que no iba a salir con vida porque era una amputación, era una cirugía grande lo que iban a hacer. Y las realizaron ese día, las 4 amputaciones. Yo salí con un ventilador, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Cuando salen de sala de operaciones. Ellos hablaban de amputaciones desde los hombros para los miembros superiores y para los miembros inferiores hablaban de amputaciones a nivel de ingles. Eso era algo impactante para mí en lo personal y para mi familia igual. Y ellos hablaban de eso porque decían, hay 4 trombos, 1 en cada brazo, hay en los miembros inferiores, hay tejido muerto, vamos a intentar rescatar lo que queda. Y amputaron abajo de las rodillas primero y en la parte de arriba, que era otro tejido muerto, ellos trataron de rescatarlo y me colocaron 2 aparatos, 1 en cada pierna. Esos aparatos llevaban conectadas como 4 esponjas que succionaban y tenían como unos aparatitos así como los extractores de jugo que se llenaban de tejido muerto. Esos me los cambiaban cada 4 horas. Cuando yo salí de sala de operaciones iba con esos aparatos. Y el primer milagro que el Señor realizó, que cuando salí de sala de operaciones, yo ya salí reaccionando. Todos estaban preparándose porque decían, hay que colocar el catéter porque puede caer en una falla renal, hay que tener listos los ventiladores mecánicos porque ella probablemente no va a poder respirar por sí sola. Pero para la gloria del Señor, yo el día martes desperté y yo me estaba queriendo quitar los tubos. Me retiraron los ventiladores y comencé a respirar por mí misma, estaba consciente, pidiendo agua. Eso era algo que a ellos les había sorprendido. Y comenzaron, después de eso, cada 4 días yo entraba a sala de operaciones porque tenían que cambiar esas esponjitas de las que les hablo, porque tenían que hacer lavados quirúrgicos. El doctor Tense no me dejara mentir que los lavados quirúrgicos algunas veces los hacen hasta con cepillitos estériles para retirar el tejido. Cada vez que yo salía de sala de operaciones, yo salía hipertensa, salía con fiebre, porque el dolor era demasiado fuerte. Y eso lo estuvieron realizando durante varios meses. Y a pesar de todo el dolor que yo estaba pasando, había algo llamativo y los médicos llegaban seguido a verme. Aparte de hacer sus visitas, llegaban otras personas también porque decían, hay algo extraño en ella y es que ella, a pesar de su dolor, ella no deja de sonreír. Y la verdad es que era parte del testimonio que yo quería darles. Yo no quería que ellos pensaran que Dios me estaba castigando y que Dios era un Dios malo. Yo quería demostrarles que Dios era un Dios misericordioso y me estaba sosteniendo en ese lugar. Entonces, todos los días cuando alguien llegaba, yo le daba la bienvenida y yo le decía, Dios les bendiga. ¿Y cómo te sentís? Bien, mejorando cada día. Porque todo lo que nosotros atamos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. Y yo desataba con mi boca palabras de bendición. Yo no quería declararme
ni que estaba mal, ni quería declarar un espíritu de muerte en mi vida, aunque el pronóstico de vida era casi nulo. Entonces, eso sorprendía mucho a los médicos, el hecho de que yo estaba con tanto dolor y siempre les decía estoy bien, mejorando cada día. Pues mi mamá es una mujer de mucha oración, al igual que mi padre, y se levantó un ejército, ¿verdad?, mientras yo estuve en el hospital, ejército de oración. Todos los días se reunían en mi casa o en la casa de alguno de mis hermanos o amigos para orar, todas las noches. Y mi mamá me hacía recordar muchas promesas y me regaló una promesa bien linda cuando estaba en el hospital y todos los días la declarábamos juntas. Y es: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y todos los días declarábamos la promesa y todos los días ella me transmitía la palabra. Créanme que yo deseaba estar en un lugar donde pudieran hablarme del Señor. Yo deseaba y extrañaba los días de la iglesia. Yo extrañaba escuchar las alabanzas, porque estar dentro de un hospital es como estar aislado, es estar solo, solo con Dios, porque la familia puede estar momentos, pero Dios es el único que nos da sostenimiento en ese momento. Todos los días declarábamos la promesa y mi mamá me transmitía más promesas, así que yo estaba teniendo una relación más íntima con Dios estando dentro del hospital y Él era quien me fortalecía. Y estando dentro de la unidad de cuidados intensivos, yo siempre me mantuve consciente. Gracias a Dios no me sedaron, los médicos siempre hablaban conmigo y me preguntaban si yo quisiera tomar algún tipo de medicamento para olvidar todo. Y me daban la libertad por lo menos de escoger y decirles que no, yo quería estar consciente de todo el proceso, de todo lo que estaba ocurriendo. Luego que ya retiraron las esponjas con esos aparatos, pasé a otra etapa en la cual colocaron unos parches. Yo sentía que el Señor estaba tratando conmigo de una manera increíble y ahora se lo agradezco, porque estaba tocando mi lado vanidoso, porque esos parches olían horrible. Cada 4 días se sentía un olor espantoso dentro del cuarto, porque son a base de unas algas que comienzan a comerse parte de ese tejido. Pues también para poder quitar esos parches y colocarlos tenía que entrar siempre a sala de operaciones cada 4 días. Todo esto lo estaban haciendo porque tenían que colocarme injertos en ambas piernas. Entonces era un proceso bien largo. Yo que siempre me gustaba andar maquilladita, ahí cero maquillaje, que me gustaba andar bien peinadita, ahí me tocaba algunas veces hasta estar despeinada o esperar hasta que llegara mi familia para que me peinara. Pero yo estaba entendiendo que en realidad el Señor estaba sacando a flote otro tipo de belleza, porque Él me estaba enseñando la importancia de lo que hay dentro del corazón. Aunque estuviera despeinada, pero si yo sonreía, yo estaba reflejando el amor de Cristo en mi vida. Y parecía increíble, pero el cuarto donde yo estaba, a las personas les gustaba entrar. Y había varias ocasiones en las que yo estaba dormida y de repente me encontraba con que estaba una enfermera a la par, o estaba una persona de limpieza a la par. Y cuando yo abría los ojos hasta me asustaba y yo les preguntaba que por qué razón estaban ahí. Y me decían, fíjese que a mí me gusta venir aquí porque yo siento que aquí hay paz. Y yo, está bien, ¿verdad? Y ellas se quedaban platicando luego un rato conmigo y ya se retiraban. El Señor estaba al lado mío, aunque yo no lo viera. Y las enfermeras y algunas personas se preguntaban qué cuello tenía yo dentro del hospital. ¿Por qué tanta tensión? ¿Por qué los médicos estaban tan pendientes? Porque yo estaba en el Seguro Social y solo los médicos staff, solo las jefaturas eran los únicos que me daban tratamiento. Ellos se habían adueñado del caso y ellos no permitían que ningún residente me tocara. Solamente ellos llevaban el caso, era un equipo multidisciplinario. Cuando retiraron ya los parches y que yo ya estaba lista para los injertos, otra vez hablaron conmigo los médicos y me explicaron: Xiomara, usted está tomando medicamentos demasiado fuertes, anticoagulantes, esteroides, y me empezaron a explicar.
Así que es probable que los injertos que le pongamos se pierda el 55-50%, pero la otra parte se puede pegar, así que no le queremos dar falsas esperanzas, ¿verdad? Dígale a su familia que siga orando, porque ellos se daban cuenta, ¿verdad?, que estábamos orando. Y yo, bueno, está bien. El primer injerto que pusieron era del tamaño de un chicle, de esos chicles de barrita, larguitos, y ese sí se pegó. Los tomaron de la parte posterior de la pierna, pero en ese momento hubo cambio de cirujano plástico, y el cirujano plástico que le tocaba hacerme los injertos, él decidió injertarme el 95% en ambas piernas. O sea, me peló toda la parte posterior y la puso adelante. Y recuerdo que él habló conmigo y me dijo, mire, Xiomara, dígale a su familia que ore. Les recuerdo que solamente se le va a pegar menos del 50%, o sea, usted acuérdese que se puede perder del 50 al 55%, pero ya si se le pega lo demás ya es más que suficiente, después vamos a ver de dónde más tomamos. Bueno, nos pusimos en oración nuevamente y pasaron varios días porque no desenvuelven los injertos tan rápido porque quieren un gran cuidado. Me tenían que tratar con un gran cuidado para que ninguno se fuera a mover, que no, ¿verdad?, que al momento de cambiarme tuvieran mucha precaución las enfermeras porque un golpecito podía destrabar cualquier injerto. Pues resulta de que cuando ya llegó el momento, el médico me dijo, bueno, Xiomara, ¿quiere ver? Y yo le dije, no quiero ver su rostro, porque su rostro me va a decir cómo va la situación. Y cuando él comenzó a desempacar, le vi yo en su rostro una sonrisa y me dijo, Xiomara, me dijo, realmente las oraciones de su familia han funcionado. Y pues cuando él me dijo eso, yo sonreí y se me salió una lágrima del ojo, porque yo ya no hallaba de dónde. Yo decía, bueno, si ya me quitaron toda la parte posterior y parte del abdomen, y ahora me van a querer quitar también de atrás, y ahí sí ya va a estar más difícil. Y para la gloria del Señor, pues no fue así. Cuando él empezó a descubrir la otra pierna, también sonrió y me dijo, Xiomara, se le pegó el 100% de los injertos. Y yo ese día estaba tan contenta, tan feliz. A pesar de todo el dolor que había estado pasando, el Señor estaba siendo fiel. Pero la parte posterior estaba la carne viva, porque es la carne que estaba sin piel por los injertos. Y a mí me ponían una dosis de medicamento súper altas, ¿verdad? Me ponían antibióticos en dosis exageradísimas, que era propensa a presentar un daño renal o un daño hepático por todo lo que me estaban poniendo. Estaban corriendo un riesgo grande, pero era necesario mantenerme así. Estando dentro del hospital, me dio una endocarditis, se alojaron 3 tipos de bacterias en la arteria aorta, y esa era una de las razones por las que me estaban medicando tan fuerte, casi con triple antibiótico. Eran dosis exageradas y me llevaban a hacerme los ecocardiogramas, y yo siempre que salía, yo con la sonrisa en el rostro. A raíz de los antibióticos se me estaba cayendo también el cabello y ya estaba súper blanca de que no me daba el sol. Y cuando me llevaron a donde el cardiólogo que me hacía el ecocardiograma, recuerdo que un día él dijo, porque yo saludaba a todas las personas con una sonrisa, y dijo, ay, pobrecita, cómo sonríe, si supiera que no va a vivir, por el tipo de bacterias, porque estaban con antibióticos tan fuertes y las bacterias no cedían. Yo sencillamente lo escuché, pero en realidad yo sabía en quién estaba creyendo, y yo había declarado, ¿verdad?, que no moriría, sino que viviría. Y estaba creyendo en un Dios vivo. Claro, yo escuchaba todo eso, las personas lo escuchaban, pero yo siempre decía,
sí estoy bien, cada día voy mejor. Aparte de la endocarditis, me dio una neumonía nosocomial. Esa neumonía casi me lleva. Un sábado comencé a presentar unas fiebres tan intensas que comencé a desvariar, comencé a delirar. Y recuerdo que yo solo cerré los ojos y dije, yo me quiero dormir. Yo no aguanto, yo me quiero dormir. Me dolían las piernas porque todavía no estaban tan sanas. Tenía fiebre. Era algo tan feo, no podía respirar por la neumonía que me había dado. Y me dormí y ya no me acordé de nada más. Mientras dormía, soñé con mi abuelito paterno. Mi abuelito ya murió. Y yo lo vi a él en un pueblo y había mucha gente con túnicas blancas. Y había muchos niños jugando fútbol. A mi abuelito le gustaba mucho el fútbol. Y yo andaba con una blusa amarilla y una falda jeans azul. Y le dije a mi abuelito, abuelito, ¿no me puede conseguir un vestidito de esos blancos? Porque yo me siento rara aquí. Y mi abuelito me dijo, no, hija, es que tú no perteneces a este pueblo todavía, venite, mejor te voy a dar un par de zapatos y te regresas. Y yo, vaya, está bien, pero no me dé unos tacones altos porque ya no voy a poder usar, porque hoy voy a usar prótesis, deme unos tacones pachitos. Y cuando mi abuelito me llevó a un lugar, había como en un estante varias cajas con zapatos, eran los zapatos que yo he tenido a lo largo de mi vida. Y yo escogí unos zapatos que a mí me encantaban cuando yo estaba pequeña. Y me los dio y me mandó de regreso. Cuando yo desperté, ya estaba en otro lugar dentro de cuidados intermedios. Y cuando me vieron las enfermeras que yo había despertado, se acercaron bien contentas y me dijeron, Xiomara, creímos que esta vez sí te ibas a irme. ¿Y por qué? Les dije yo, ¿y por qué estoy aquí? Yo ya respiraba bien, ya no tenía fiebre, ya me sentía bien, hasta más fuerte. Y ellas me dijeron que había pasado 3 días que ya estaba delirando, estaba agonizando y creyeron que yo ya me iba a morir porque no estaba saturando bien, no estaba respirando bien. Me dijeron, vino toda tu familia a despedirse, tu mamá ha pasado orando y llorando aquí, tu papá igual afuera, tus hermanos, todos han estado aquí, creyendo que tú te ibas a morir y nosotros también creímos que te ibas a morir. Ese fue uno de los milagros que el Señor me dio. El Señor me permitió regresar nuevamente y regresar ya bien sin la neumonía. Ese día que yo ya regresé y que ya estaba con mis ojos abiertos, ya me sentía mejor, ya me sentía fuerte hasta para pedir el alta. Y yo ya le estaba diciendo al intensivista, mire, si me están dañando mucho los riñones, los antibióticos, mejor quítemelos. Y mejor deberían de darme el alta porque me siento bien. Y el intensivista me dijo, mira, Xiomara, ya no te voy a preguntar nada, ya no te voy a tratar como colega, sino como paciente. Tú me estás pidiendo el alta y acabas de estar delirando, acabas de estar agonizando y creímos que ya casi te iban. Y yo, ¿en serio? Pero yo no recuerdo, no te acordás porque estuviste bien mal. Pues pasaron los días y ya me hicieron el cambio de medicamentos, ya no eran inyectados, ya solo eran pastillas. Y resulta de que me dieron el alta, pero cuando me la dieron, me hicieron una despedida, me dieron pastel y todo, porque a mí me dieron el alta en mayo del 2011 y había ingresado el 5 de octubre del 2010. Entonces ya casi me estaban inventariando. Y me dieron el alta y todos contentos, ¿verdad? Yo me sentí un poquito extraña porque iba a regresar a mi casa, a un nuevo mundo, en una nueva situación, pensando en qué iba a ser de mi vida ahora y con las 1001 preguntas de cómo iba a ser para comenzar otra vez mis actividades. Pues todo fue un proceso de adaptación. A un principio me asistían mucho, me tocó utilizar Pampers, ahora entiendo a los bebés cuando lloran porque se han hecho pipí. Y hubo un solo proceso, me ayudaban a peinarme, a comer los primeros días. Yo tengo unos sobrinitos y mis sobrinitos, cuando yo me fui, salí caminando de mi casa y cuando regresé amputada. Ellos estaban muy pequeños,
Al principio se sentían un poquito extraños, pero poco a poco comenzaban a adaptarse, ¿verdad?, en el proceso. Pues yo estuve en mi casa desde el 28 de mayo, me dejaron las curaciones en una clínica comunal de Santa Tecla. El tejido comenzaba a regenerarse, el de la parte posterior de las piernas. El cirujano que me estaba tratando no era un cirujano plástico y lamentablemente la forma en la que él me curó hizo que se profundizaran las áreas donadoras y eso causó mucho sangramiento y me descompensé. La hemoglobina comenzó a bajarse, plaquetas comenzaron a bajarse y me comencé a sentir débil y pedí que me tomaran un hemograma y plaquetas y ya estaba con hemoglobina de 5 y lo normal es entre 12 y 13. Pues iba otra vez de regreso al hospital, le hablé al intensivista y le comenté, le leí los exámenes y me dijo, Xiomara, me dijo, ¿estás consciente que tenés que regresar? Cuando él me dijo eso, me sentí muy triste. Pero antes que todo esto ocurriera, semanas antes, una persona de Guatemala, mi mamá va a una fraternidad también, y esta persona de Guatemala que pertenece a esa fraternidad llegó a visitarme semanas antes de que me reingresaran. Y ella llegó y me dijo, Xiomara, quiero felicitarte porque tú decidiste ponerte un vestido de gozo y te quitaste el vestido de la depresión y eso ha hecho que se te quitara el espíritu de muerte, porque tú decidiste vivir. Y yo te quiero regalar un versículo bíblico que está en Isaías 61 y en el que habla, ¿verdad?, que el Señor nos mandó a liberar a los cautivos, a dar consuelo a los afligidos. Y cuando ella me dio ese versículo, lo primero que me pregunté yo, ¿y cómo voy yo a consolar a los afligidos si yo estoy bien afligida? ¿Cómo voy a dar libertad a los cautivos si yo aquí me siento incluso hasta cautiva porque no sé qué hacer? Y me quedé con esa incógnita, ¿verdad?, durante ese tiempo, estando en mi casa. Algunas veces uno cuando duerme tiende a mover las extremidades y a dar golpes, y a mí me ocurrió eso. Levanté mi pierna y dejé ir un solo golpe y me lastimé las áreas donadoras. Y cuando eso me ocurrió, le dije al Señor, ¿cómo puedes decir que tu yugo es fácil y ligera tu carga si yo ya no aguanto esta carga? Pero después inmediatamente me sentí mal, porque la verdad es que como yo, siendo una pecadora, voy a pedirle a Dios que no quiero sufrir si Él, siendo un santo, un hombre recto, sufrió por todos nosotros, fue maltratado, fue latigado, y yo, que tenía ese sufrimiento que no se compara a lo que Él pasó cuando fue sacrificado en la cruz, estaba renegando. Y le pedí perdón al Señor y me quedé con eso, con ese versículo y la incógnita, ¿por qué ese versículo para mí? En agosto yo fui reingresada otra vez al hospital con mucha tristeza en mi corazón. Sinceramente pensé que ya no iba a salir y siempre con la sonrisa. Todo esto que yo les cuento y que yo pensaba, yo no se lo exteriorizaba a nadie. Yo siempre sonriendo. Desde que entraba, saludaba al que hacía la limpieza, a los vigilantes, a todo el que me encontraba y con una sonrisa en el rostro, aunque por dentro iba muy triste. Y estuve ingresada el fin de semana, me estuvieron transfundiendo hasta que me lograron nivelar la hemoglobina. Y el domingo, cuando yo estaba en la observación, yo me giré y me puse a llorar. Pero no hice mayor gesto, solo me giré y lloré. Era la primera vez que yo me exponía a tanta gente, porque cuando yo estuve en la UCI, en cuidados intensivos y en cuidados intermedios, estaba sola, nadie me veía, pero cuando me reingresaron, me habían puesto con 6 mujeres más, y llegaban las visitas y todo el mundo me veía. Y cuando se había ido a la visita, pues yo me puse a llorar y una paciente me dijo, Xiomara, ¿quiere papel? Sí, regáleme papel. Se levantó esa mujer y me dio el papel y me dijo, le voy a secar sus lágrimas. Y me dijo, Xiomara, le quiero decir una cosa. Cuando yo la vi entrar a usted por esa puerta, vi la situación en la que entró
y la vi con una sonrisa en su rostro. Me impactó. Y usted me devolvió la motivación para vivir. Yo tengo cáncer, me dijo, y al verla a usted con ese deseo tan grande de vivir y con esa sonrisa, he decidido que quiero retomar las quimioterapias. Cuando esta mujer me dijo eso, entendí el versículo, que no es necesario decirle a la gente, yo soy cristiana, yo creo en un Dios vivo, si nosotros lo proyectamos con un testimonio en silencio. Pues ese día ya me sentí mucho mejor. El lunes me iban a dar el alta, y cuando vi entrar a mi mamá con uno de los cirujanos plásticos del hospital, me puse un poquito incómoda porque ese día me iban a dar el alta. Pero cuando vi al cirujano, me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me dijo, bien, hoy me voy, le dije. Pues yo creo que no, me dijo. Ah, ¿y usted cree que me conviene? Le dije yo, irme o me conviene más quedarme. Pues yo creo que le conviene quedarse, porque nosotros la vamos a estar curando y le vamos a dar el alta hasta que esté sana completamente de sus piernas. Bueno, ni modo, está bien, le dije, si usted considera que me conviene, pues me voy a quedar. Porque tenía las áreas donadoras profundas, había pasado una etapa que el dolor había aumentado, porque se habían intensificado las heridas que estaban atrás, prácticamente ya se estaban ulcerando, eran mucho más profundas. Y me ingresaron y comenzamos con las curaciones cada 3 días. Créanme que los primeros días fueron dolorosos, porque las vendas se pegaban, aunque me sedaban, pero el dolor era intenso. Pues comencé con otro tipo de terapias, estando ahí. Las terapistas comenzaron a pegarse otra vez conmigo y a enseñarme nuevamente, ya no solo los movimientos de las extremidades, sino que me comenzaron a enseñar a comer, a escribir, a maquillarme, a utilizar un paste para bañarme. Comenzaron a enseñarme todas las actividades que yo tenía que hacer en casa. Pues la primera terapia era aprender a maquillarme, porque como ustedes se darán cuenta, a mí esto me gusta, porque para mí siento que es un arte estar ahí traveseando. Pues comenzamos con esa terapia de maquillaje. Era un cuarto de 6 camas, yo era la única persona que no tenía manitas y era la que estaba al final del cuarto. Era la única que no se acercaban a decirle si quería comer, pero yo ya tenía una adaptación para comer y le dije a mi mamá que por favor me la llevara al hospital, que a partir de ese momento yo iba a empezar a comer sola. Y comencé a comer sola y la gente pasaba por ahí y a mí me molestaba un poco porque la gente se me quedaba viendo mucho y yo decía, como que soy monito de circo porque me ven tanto, porque ellos se extrañaban la forma que yo tenía unas adaptaciones, me habían hecho una adaptación en el hospital para que yo comiera. Pues así comencé a realizar varias actividades. Todos los días me maquillaba, me daban permiso porque era parte de mi terapia. Y hacíamos devocionales con las compañeras, hacíamos algunas veces hasta ejercicios. Y una vez un paciente llegó y me pidió, a mí me habían dado una silla de ruedas, y me dijo, mire, me presta esa silla de ruedas porque dicen que aquí todas caminan. Y el Señor no se había percatado, ¿verdad? Y a mí me causó gracia cuando Él me dijo de que todas caminan. Y le digo yo, ¿y por qué dice que todas caminamos? Porque allá al otro lado dicen sus compañeras que aquí solo riendo se pasan. La verdad es que se había creado un ambiente muy bonito. Vi varias compañeras salir y entrar de ese lugar. Y un día de esos que yo estaba ahí ingresada, llegó la trabajadora social y me dijo que si yo le podía hacer el favor de ir a ver un paciente al otro lado. A mí no me correspondía estar en ese piso, pero para ingresarme era el único lugar donde había espacio, que era en ortopedia, y los médicos ya me apreciaban bastante y me dejaron estar en ese piso, aunque yo era de cirugía plástica. Y recuerdo que la trabajadora social me pidió que la apoyara porque este joven, ella le había hablado de mí, porque él tenía una fractura, él se quería morir y estaba bien deprimido. Ella le contó mi caso y el muchacho no creía que yo existía, porque le decía, ¿cómo se pone a creer que una persona sin extremidades se va a maquillar
iba a estar feliz. Que sí, es cierto, le dice, al otro lado está. Bueno, si la trae yo le puedo creer. Y resulta de que ella me trasladó ese día a donde este joven, tuvimos la oportunidad de platicar, yo le compartí algo de la palabra de Dios y él ya se fue contento, se motivó y yo me regresé contenta también. Y a partir de ese día, hasta el día que a mí me dieron el alta, todas las tardes yo salía a visitar pacientes. Después de mi terapia, me trasladaban para el otro lado y yo iba a hablar con todas las personas que estaban ahí, las que estaban más deprimidas, las que estaban más tristes, aquellos que se oponían algunas veces a las amputaciones cuando eran necesarias. Y yo sentía que yo estaba creciendo espiritualmente, porque podía compartir lo que Dios me daba a mí también. Y eso era de todas las tardes. Y para mí era un proceso de engrandecimiento espiritual el hecho de poder ayudar a otros. Así que todos los días yo recibía mi terapia y me curaban cada 3 días. Cuando a mí me curaban, ese día sí guardaba reposo, pero cuando no me curaban, pues entonces salía a ver pacientes. Pues pasé así y en diciembre ya estaban sanas todas las extremidades, gracias a Dios, ya se habían sanado las áreas donadoras y los médicos me decían, Xiomara, ¿qué has decidido? ¿Te vas a ir o quieres pasar aquí Navidad con las enfermeras? Ellas son tus amigas y que no sé qué. Y yo no, quizás voy a irme quizás para mi casa, porque estando dentro del hospital, increíblemente yo comí de todo: pollo campero, pizza, mango twist, minuta de limón, de todo. Y cuando yo quería comer algo y yo solo lo pensaba, eso nos llevaban en la tarde, increíblemente. Y un día pensé en voz alta, ¿verdad? Y a varios ya se los he comentado, que a mí me encantan los sándwiches de pollo. Y entonces sí, ese día yo decía, ay, siquiera nos trajeran un sándwich de pollo con una ensaladita de papa, y lo llevaron. Entonces mis compañeras me decían, piense que hoy quiere sopa de frijoles para que nos traigan. Entonces, y yo les decía, no, prueben ustedes también, porque el Señor así es de consentidor. Y pasé buenos momentos dentro del hospital, conocí muy buenas personas, conocí buenos médicos, buenas enfermeras, pero también conocí personas que eran un poco amargadas y que decían cosas feas, cosas que se ve que de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas personas pensaron que no me iba a poner de pie. Y a finales del 2011 me dieron a mí el alta, pero para mi sorpresa, antes de irme, me pidieron que por favor si yo podía participar en una misa. Antes de irme de alta, llegó el cardenal del hospital y me pidió que si yo podía hacer la primera lectura. Ay, qué privilegio, ¿verdad? Y yo, vaya, está bien. Y ese día me arreglé y me bajaron las fisioterapistas. Para mi sorpresa, al final de la misa y de la pastorela, me entregaron un diploma de reconocimiento de parte del hospital por el apoyo que les daba a los pacientes. Para mí eso fue algo sorprendente, porque me había graduado en una carrera de la vida y me había podido graduar apoyando a otros pacientes. Y cuando ya me dieron el alta, pues ya iba a comenzar. Ay, es que es tanto lo que tengo que contarles. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Pues me dieron el alta en diciembre, volví a casa nuevamente y estaba contentísima porque ya me sentía súper bien, ya me había brotado pelo otra vez y ya me podía maquillar, ya me podía bañar sola, ya puedo ir al baño sola. Y poco a poco se fueron adaptando muchas cosas durante el proceso, porque en realidad la discapacidad no la tiene la persona, la discapacidad le hace el entorno, pero si todo está ambientado, la discapacidad no es tan evidente. Y en enero yo comenzaba ya mis terapias
Ya estaba muy emocionada porque yo ya quería utilizar prótesis, porque yo ya me quería poner de pie otra vez. Y recuerdo que fui a donde una médica y esta fisiatra al principio ya bien amorosa y sí, amor, ahí le vamos a ayudar, aquí le vamos a dar terapias, que no sé qué. Empezaron con las terapias, me dejaron 20 sesiones y cuando ya llegué para la evaluación de las prótesis, me dijo ella, quiero informarte que tú no te vas a poner de pie otra vez. Porque si tú te pones de pie te vas a morir porque te va a dar un trombo y eso es peor. Y estás joven. Así que tú tenés que acostumbrarte a andar en una silla de ruedas. Te vamos a dar prótesis, una de un ganchito y la otra va a ser estética. Cuando esta mujer me dijo eso, yo pensé, ella no sabe de dónde yo vengo. Ella no sabe lo que Dios ha hecho. Y si Dios me ha sacado del hospital, estoy segura que me va a permitir estar de pie otra vez. Y es lo que hago hoy. Por eso yo doy mi testimonio de pie. Porque lo que el hombre creyó en ese momento, Dios lo votó y dijo, no, ella se va a poner de pie. Dijeron, se va a morir. Él dijo, no, ella va a vivir y va a contar todo lo que yo he hecho. Y pues precisamente cuando ya salimos de ese lugar, yo le preguntaba a mi mamá, se me notó que me molesté, porque a mí se me nota, si estoy contenta, si estoy molesta, se me nota. Y me dijo mi mamá, no se notó. Ah, vaya, menos mal, pero sí estaba molesta. Y cuando ya salimos de ese lugar y que le íbamos compartiendo a mi papá lo que había dicho ella, una amiga me llamó y me dice, mire, le he conseguido una cita en el ISRI. ¿En serio? Sí, para que le evalúen allá. Ah, perfecto, le digo, ¿cuándo? Y ya me explicó ella y fuimos. Y cuando llegamos allá, me programaron la cita. La cita era con un colega fisiatra que fue compañero mío en la universidad, muy bueno por cierto, se fue a especializar a México. Y él me atendió, me dejó terapias todos los días, de 7 de la mañana a 12. Todos los días yo estaba en terapia. Recibía terapia física, ocupacional, me ponían aparatos, de todo. Se pegaron a mí y él me dijo, pues sí, te vamos a poner de pie. Yo sé que vas a poder ponerte de pie. Y comenzamos con las terapias y en el ISRI ya era otra situación, ¿verdad? Porque la gente, ahí hay más personas y todos se le quedan viendo a uno. Primero porque no es un caso común. Aquí es raro ver que se exponga tanto una persona con discapacidad y menos con 4 amputaciones. Y yo tenía que ir así, sin prótesis. Pero siempre iba con la sonrisa. Buenos días, y saludaba a todos. Y en varias ocasiones tuve la oportunidad de que me invitaran a compartir con otras personas charlas motivacionales. Porque muchos se preguntaban, ¿verdad?, si tiene una discapacidad y por qué se ríe. ¿Y cómo ha hecho ella para superar todo eso? Y esa era mi oportunidad para explicarles que sola no lo hubiera podido hacer. Yo necesitaba una mano sobrenatural que me impulsara a aceptar la situación y a confiar en que iba a salir adelante. Así que estando ahí, estuve en rehabilitación durante todo enero, pero durante ese proceso ellos me mandaban también que hiciera algunos ejercicios dentro de mi casa y mis sobrinos solo observaban. Tengo 3 sobrinos de 8 años y en esa época tenía uno de 13 y tenía uno de 15, que era el más grande. Pues los de 8 años siempre se preguntaban, ¿verdad? La niña se ponía sentimental y me decía, Xioma, cuando te pongan prótesis te van a llevar otra vez al hospital. Ella no quería que me llevaran tanto tiempo. Y yo, no, mi amor, me la van a poner aquí. Ah, entonces ya no te vas a ir de la casa. No, aquí voy a estar. Luego venía el otro sobrinito de 8 años y me decía, Xioma, cuando te pongan las prótesis, por favor, fíjate en algo. Que te pongan este palito de abajo, y él se señalaba la pantorrilla, porque si te ponen solo el de arriba vas a quedar muy chiquita. Entonces que te pongan los 2 palitos.
Entonces ellos estaban sacando sus conjeturas. Y el más chiquito, como él quedó bien pequeño cuando me ocurrió todo esto, él es el que me probaba y me retaba cada día. Primero llegó y me dio una moneda, a ver cómo yo la podía agarrar. Luego me llevó otro juguetito a ver cómo lo agarraba. Después se ponía a estarme tirando pelotas a ver si yo las podía cachar. A mí eso me gustaba porque era parte de la terapia. Me hacía que lo cambiara. Un día hizo que lo cambiara. Y yo como le decía que no podía. Otro día llegó con un churro, que a mí me encanta contar esa historia del churro, que él pidió 2 churros y me dijo, abrímelo. Ay, Dios mío, cuando él me dijo que se lo abriera, yo orando, yo, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo. Y comencé con mucho esfuerzo y le abrí el churro. Y él solo me miraba, que yo había logrado abrir el churro. Y cuando ya lo abrí, le dije, vaya, toma, no, ahora comételo, hoy voy a abrir yo un churro. Y él empezó también en ese estilo, yo puedo, Eduardo puede, Toro lo puedo, yo puedo. Él tenía 3 años y él abrió el churro y eso a mí me impactó bastante, porque yo sé que aunque yo no les diga cosas a mis sobrinitos, ellos ven todas las actitudes que yo hago. El mayor, el que ahora tiene 15 años, cuando me veía que yo preparaba una charla motivacional, me preguntaba, ¿y qué estás haciendo? Y yo, preparando una charla, mira, ella se la quería enseñar. Y me decía, Xioma, ¿para qué preparas una charla? Que te vean a ti, cómo tú has superado esto, que te vean. Y cuando él me dijo eso, también créanme que mi corazón se hizo chiquito y me conmovió bastante, y esto me da a entender que atrás de todos nosotros siempre hay un niño, un adolescente, al cual nosotros le podemos servir de ejemplo. Y este fue el caso de mis sobrinos. Y para mí cada día es una aventura, porque cada día aprendo nuevas cosas. Y estando dentro de las terapias, pues comenzaron a enseñarme a utilizar las prótesis. A un principio yo quería utilizar prótesis de manos y logramos conseguir las prótesis de manos, las cotizamos y todo, pero fíjense que me sale más funcional utilizar los ganchitos y son más livianos. Y ahora, poco a poco, pasan los días y yo voy aceptando más mi situación y estoy consciente que aunque la gente me vea con prótesis de manos, la gente sabe que no tengo manos. Y eso no me hace diferente, porque la esencia sigue siendo la misma, solo el frasco cambió. Entonces, así que yo cada día aprendo, continué con mis terapias y bendito sea el Señor, cuando ya estaba finalizando el proceso de las terapias, empecé a preparar currículum para comenzar a trabajar otra vez, confiando en el Señor que iba a trabajar nuevamente. Y gracias a Dios, el 2 de mayo del año pasado comencé a trabajar otra vez. Y no me lo van a creer, pero ahora trabajo en el área que yo siempre quise trabajar, para lo que me preparé tanto, para lo que estudié la maestría, ahora es lo que yo hago dentro de mi trabajo. Y estoy tan contenta porque han adaptado todo, la computadora, el espacio, todo mi trabajo yo lo hago sola. Son pequeñas las cosas en las que necesito que me asistan. Y muchos se preguntarán, ¿y cómo hace ella? Todo sí se adapta. Yo me baño sola, me desplazo al baño sola, como sola. La verdad es que también tengo un super equipo atrás. Mis papás, que bendito sea el Señor, me puso en el lugar ideal, que son ellos.